Israel Shahak, Historia judía, religión judía, el peso de 3000 años, capítulo 5, continuación. Profanar el Shabbat para salvar una vida, continuación. Toda esta cuestión se discute ampliamente en las responsa de Rabbi Moshe Sofer, más conocido como Hatam Sofer, el famoso rabino de Presburgo, Bratislava, que murió en 1832. Sus conclusiones tienen un interés más que histórico, ya que en 1966 el que era rabino supremo de Israel apoyó públicamente una de sus responsas como institución básica de la halajá. Nota. Rabbi Unterman Haaretz, 4 de abril de 1966. La única salvedad que hace, tras haberse visto sometido a presiones continuas, es que en nuestros días el rechazo a dar ayuda médica a un gentil podría provocar una hostilidad que pusiera en peligro vidas judías. Fin de nota. La pregunta concreta que se le hizo a Hatam Sofer tenía que ver con la situación en Turquía, donde durante una de las guerras se decretó que en cada municipio o aldea tenía que haber comadronas de guardia listas para alquilar sus servicios a cualquier mujer que estuviera de parto. Algunas de estas comadronas eran judías. Debían alquilar sus servicios para ayudar a mujeres gentiles entre semana y en el Shabbat. En su responsum concluye en primer lugar Hatam Sofer, tras una minuciosa investigación, que los gentiles afectados, esto es, cristianos, otomanos y musulmanes, no solo son idólatras que definitivamente adoran a otros dioses y a los que por tanto no habría ni que sacar de un pozo ni tirarlos a él, sino que son comparables a los amalequitas, de modo que se les aplica la ley talmúdica que dice que está prohibido multiplicar la semilla de Amalek. En principio, por tanto, no habría que ayudarles ni siquiera entre semana. Sin embargo, en la práctica está permitido sanar a mujeres gentiles y ayudarlas en el parto, siempre que cuenten con médicos y comadronas propios a los que podrían llamar en lugar de a judíos. Ya que si los médicos y comadronas judíos se negasen a atender a los gentiles, el único resultado sería que perderían ingresos, lo cual, por supuesto, no es deseable. Esto tiene idéntica validez para los días de entre semana y para el sábado, siempre y cuando no implique ninguna profanación del Shabbat. No obstante, en este último caso el Shabbat puede servir a modo de excusa para engañar a las mujeres paganas y decir que implicaría profanar el Shabbat. En relación con casos que realmente implican profanar el Shabbat, Hatam Sofer, al igual que otras autoridades, establece una distinción entre dos categorías de trabajo prohibidas durante el sábado. En primer lugar, hay un tipo de trabajo prohibido por la Torá, por el texto bíblico, tal y como es interpretado por el Talmud. Tal trabajo solo puede ser realizado en casos muy excepcionales, cuando no hacerlo pudiera causar un peligro extremo de hostilidad hacia los judíos.
Además, hay otros tipos de trabajo que solo están prohibidos por los sabios que extendieron la ley original de la Torá. La actitud hacia la ruptura de tales prohibiciones es por lo general más indulgente. Otro responsum de Hatam Sofer aborda la cuestión de si se le puede permitir a un médico judío viajar en carruaje el día del Shabbat para curar a un gentil. Tras señalar que bajo ciertas condiciones viajar en un carruaje de caballos durante el sábado viola una prohibición impuesta por los sabios y no por la Torá, pasa a recordar la declaración de Maimónides de que las mujeres gentiles que están de parto no deben ser ayudadas durante el sábado, aun cuando ello no implique ninguna profanación del Shabbat, y afirma que este mismo principio se aplica a toda práctica médica, no solo a la obstetricia. Pero después manifiesta su temor a que, si esto se pusiera en práctica, provocaría una indeseable hostilidad, ya que los gentiles no aceptarían la excusa de la observancia del Shabbat, y dirían que la sangre de un idólatra tiene poco valor ante nuestros ojos. También, y tal vez más importante, los médicos gentiles podrían vengarse de sus pacientes judíos. Es preciso encontrar mejores excusas. Aconseja a un médico judío que ha sido llamado el día del Shabbat para que trate a un paciente gentil fuera de la ciudad, que se disculpe diciendo que se le exige quedarse en la ciudad para cuidar de sus otros pacientes, ya que puede utilizar esto para decir: no puedo desplazarme debido al peligro que supone para este o para aquel otro paciente que tiene más necesidad de un médico y no puedo abandonarlo. Con una excusa así no hay temor de que pueda haber peligro, pues es un pretexto razonable que habitualmente dan los médicos que llegan tarde porque otro paciente los necesita más. Solamente si es imposible dar ninguna excusa, se le permitirá al médico que viaje en carruaje durante el Shabbat para atender a un gentil. En toda esta argumentación, la cuestión principal son las excusas que habría que poner, no la cura o el bienestar del enfermo. Y en todo momento se da por hecho que está bien engañar a gentiles en vez de atenderlos siempre que se pueda evitar la hostilidad. Nota: Knobelovitz en The Jewish Review, revista del Partido Misraí en Gran Bretaña, 8 de junio de 1966, fin de nota. Por supuesto, en nuestros días la mayoría de los médicos judíos no es religiosa y ni siquiera conoce estas reglas. Es más, parece que incluso muchos que sí son religiosos prefieren, y esto les honra, adherirse al juramento hipocrático antes que a los preceptos de sus rabinos fanáticos. Nota: Rabbi Yisrael Meir Kagan, más conocido como el Hafetz Hayim, se queja en su Mishnah Berurah, escrita en Polonia en 1907. Cita: y sabed que la mayoría de los médicos, aun los más religiosos, no hacen el menor caso a esta ley, pues trabajan en Shabbat y recorren varias parasangas para tratar a un pagano y muelen medicamentos con sus propias manos, y no existe ninguna autoridad que respalde el que lo hagan.
Pues, aunque nos pueda parecer permisible violar debido al temor a la austeridad, prohibiciones impuestas por los sabios, y ni siquiera esto está claro. En prohibiciones impuestas por la propia Torah, no hay duda de que a cualquier judío ha de estarle prohibido hacerlo, y aquellos que transgreden esta prohibición violan absolutamente el Shabbat, y que Dios se apiade de ellos por su sacrilegio. Al autor se le consideraba unánimemente como la mayor autoridad rabínica de su época. Fin de nota. Aún así, la orientación de los rabinos no puede dejar de ejercer cierta influencia en algunos médicos, y ciertamente hay muchos que, aunque no lleguen a seguir esa orientación, prefieren no protestar contra ella en público.